Yo creo que a muchas personas como a mí les puede pasar lo mismo, enamorarse de una región como esta, ¿sí? Y es esa diversidad que tiene, ¿sí? Es esa productividad, o sea, yo digo, es una tierra mágica, una tierra que da de todo, es una tierra que todo lo que tú pongas ahí, todas las semillas se da, ¿sí? Pero aparte de eso también tiene una calidez humana inmensa. Nos hemos planteado que nosotros no, tal vez no nacimos para hacer plata, nacimos para otras cosas. Tenemos una pequeña base económica, muy pequeña, que nos permite tener unos ingresos y esos ingresos pocos nos permite estar trabajando con las comunidades socialmente. Eso no, yo no sé ni de dónde nace, pero cuando nace el amor por la comunidad, cuando nace el amor por la zona de reserva campesina, cuando nace el amor por traer a estos lugares lo que no hay, lo que nos hace falta, lo que la gente necesita, se nos olvidó hacer la plata. Cabrera, Cundinamarca, y la zona de reserva campesina está compuesta por 16 veredas, de las cuales las 16 veredas, cada una tiene su parte productiva o su fuerte en la parte productiva. Cada reserva campesina tiene una particularidad de relaciones con el mercado. Yo diría que Cabrera es una, pero la de San Juan del Sumapaz es la zona de reserva campesina por excelencia en relación con el mercado, porque es la reserva campesina que tiene relación con el mercado más grande del país, que es Bogotá. Esta área tiene varios pisos térmicos, tiene una parte fría, que hace parte del páramo del Sumapaz, muy pegado al Parque Nacional Natural del Sumapaz. Hay una parte un poco menos fría y hasta un clima de más o menos 20 grados o 22 grados, un clima cafetero que es, digamos, donde está prácticamente la zona urbana. Acá donde me encuentro, que es la vereda Santa Rita Baja, esta vereda se divide en tres, que es Santa Rita Alta, Media y Baja. Yo me encuentro en la Santa Rita Baja. Esta vereda en general tiene un poco más de diversidad, ya que siembra uchuva, ya que siembra aguacate, ya que siembra maíz, ya que siembra arveja, ya que siembra frijol, ya que siembra granadilla, gulupa, es un poco más diversa. De igual manera también tiene algunas fincas con parte ganadera. La zona de reserva campesina de Cabrera, siendo el 100% de la división política del municipio, está con un área de 44.000 hectáreas. Entonces la reserva campesina de Cabrera alimenta, digamos, el abastecimiento alimentario de Bogotá y tiene un elemento que tendremos que enfrentarlo, que es el impacto de la llamada revolución verde. Porque Cabrera es una zona frutícola y hortícola, pero no olvidemos que las zonas que desarrollan horticultura y fruticultura están muy impactadas por la revolución verde, con todos los aspectos negativos que tiene la revolución verde. Entonces Cabrera está expresando eso. Cabrera, una comunidad campesina que recibió los impactos del Programa de Desarrollo Rural Integrado, el DRI, recibe toda la tecnología de la Revolución Verde, pero en este momento tienen que enfrentar la Revolución Verde, ¿sí? No nos podemos quedar con que los campesinos simplemente asumen la Revolución Verde. Bueno, ¿cuál es la alternativa frente a la Revolución Verde? A todo el tema, por ejemplo, de la incidencia en semillas transgénicas, en estos tipos de elementos que son nocivos para la protección de los ecosistemas. Tenemos un riesgo. Y vuelvo y juego. Los campesinos son los que saben cómo enfrentar esto, porque ellos sí conocen, no de laboratorios, de la práctica de la parcela campesina. Mis papás, para contarles de mis papás, empecemos por mi mamá. Mi mamá es una persona que nació en Baraya, Huila, y ellos salieron hacia Colombia y posteriormente hacia Guayavero, con el anhelo de fundar unas fincas en el Guayavero. Pero estando allá llega la aviación y los bombardea.
Eso fue alrededor de los años 56, 58 creo. Y ellos no les queda otra alternativa que huir a la montaña, dejar todo botado porque todo se perdió, huir a la montaña. Duraron 15 días caminando por la montaña hasta que encontraron una vivienda. Y ya de esa manera se fueron ubicando y se fueron desplazando para cruzar por la parte del piedemonte llanero hasta llegar al río Duda y subir al Duda, a la parte alta donde nosotros somos. Las colonias agrícolas es una figura que nace en medio del conflicto por la tierra que se desata particularmente en los años 20 del siglo pasado. Después de las guerras civiles que prácticamente ocuparon todo el siglo XIX, hubo un proceso de apropiación de tierras y hay una tendencia muy fuerte a profundizar la concentración y monopolización de la tierra. Creo que es importante ese escenario de las guerras civiles porque por una parte viene la apropiación de tierras y por otra se genera un número muy grande de población sin tierra, sin arraigo. Yo nací en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Vengo de una familia que por cosas de la vida y creo que le ha sucedido a muchas familias, han migrado de sus territorios. Descendencia Pijao, digo yo, orgullosamente. Mi abuela materna viene de Collaima, mi abuelo materno de Boyacá, mis abuelos paternos también de Boyacá. Entonces las haciendas ubican a esa población campesina tanto en el interior mismo de las haciendas como en los bordes de las haciendas. La ubicación de esa población en los bordes de las haciendas tiene un papel estratégico que es continuar la ampliación del control de las tierras, del control de las tierras que eran tierras públicas y van ubicando familias campesinas que van a tener, uno, el papel de ir ampliando la frontera de las haciendas y dos, la producción agrícola que se generaba en estas haciendas. Eso fue una lucha muy larga y no fácil, ¿sí? De bastantes riesgos, pero que se logró gracias a las capacidades que tenía nuestro líder Juan de la Cruz Varela y el apoyo que había en ese entonces también de muchas comunidades, de muchas organizaciones que estaban pues haciendo un trabajo muy grande porque se lograra que en esta zona se nos diera una reforma agraria. Esa lucha por la tierra tuvo una articulación muy perfecta entre Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela. Si Erasmo Valencia, que era el académico, el catedrático, el técnico, creó unos núcleos de campesinos de rebeldía, ¿cierto? Pero necesitaba de alguien que le hiciera esa traducción de ese conocimiento que él tenía, que lo aterrizara en territorio. Y ese alguien fue el campesino que llamó Juan de la Cruz Varela. Juan de la Cruz Varela tampoco fue un académico, la única ventaja que tenía Juan de la Cruz Varela era que sabía leer, que llevaron al triunfo de lo que fue la lucha de agrarias en Sumapaz y Oriente del Tolima. Yo digo que el Sumapaz es una especie de universidad campesina, porque los campesinos que se han movido desde distintas partes llegan allá, son recogidos. Esa imagen de Juan de la Cruz Varela es providencial para el movimiento campesino. Entonces mis padres lo que querían era que nosotros como hijos estudiáramos. Ellos, pues digamos como en su desesperación porque nosotros quisiéramos estudiar, buscan otras alternativas. Finalmente terminamos en Cabrera. Siempre soñaba con vivir en el campo, o sea, es algo como que llevo en la sangre, como que no puedo como despegarme de eso, desligarme de eso. Incluso yo digo, le llevé la contraria a mi mami, ella quería que yo estudiara y que saliera como del sector del campo. Y yo le llevé la contraria, digo, yo le llevé la contraria a mi mamá y terminé estudiando medicina veterinaria y zootecnia. ¿Por qué? Porque me gusta eso, me gusta el entorno rural, ¿no? O sea, yo como que a veces no me hallo en una ciudad viviendo. Nosotros pues veníamos en un lugar en donde escasamente podíamos escuchar la radio. Llegamos a empezar a estudiar, a dar los primeros grados de escolaridad. Nosotros habíamos atravesado el páramo del Sumapaz y llegábamos a un terreno totalmente diferente. Fue algo traumático porque en Cabrera pues también había habido mucha dificultad en el conflicto
y se tenía una estigmatización muy grande de las comunidades que venían del lado del páramo, porque mis padres seguían teniendo la finca en el Duda y el único medio de sustento de ellos era ese. Ellos generalmente se iban a trabajar allá y nosotros permanecíamos solos en la casa. Nuestros padres fueron muy juiciosos en dejar algún lugar en donde podíamos pedir el mercado, otro lugar en donde podíamos pedir los útiles escolares, lo que nosotros necesitáramos, y nosotros preparábamos nuestros alimentos siendo muy jóvenes, pero teníamos que trabajar y cumplir con nuestra labor. Las reservas, cada una tiene una particularidad, ¿no? Uno puede decir que todas son hijas de la historia de la colonización. Una historia de la colonización que es una historia de resistencia campesina. Pero es una resistencia campesina que solamente puede proyectarse si tiene su proceso organizativo. Es decir, crear una reserva campesina no es únicamente asignar un territorio, es decirle a esas comunidades campesinas, ustedes son interlocutores del Estado, interlocutores válidos del Estado. Y eso pues está alimentado necesariamente de la experiencia del campesinado del país, que es muy rica. La zona de reserva campesina, a diferencia de las otras zonas de reserva campesina, se conformó por el reconocimiento a dos cosas importantes. Una, que es el proceso agrario histórico, y dos, porque tenemos un ecosistema muy frágil, que era la única forma de defenderlo, era eso. Empieza a sonar un tema muy interesante, la zona de reserva campesina, que entonces la lucha de los campesinos por la tierra no quedaba ahí, sino que teníamos que buscar un bienestar, un mejor vivir, y eso lo podíamos hacer a través de una figura de ordenamiento del territorio, en donde el campesinado pudiera ser más participativo, más activo, en donde plantearnos cómo iba a ser nuestro territorio no era del gobierno nacional ni del gobierno local, sino era de todos nosotros. Y ahí es donde empezamos a trabajar la zona de reserva campesina. Yo empecé a escuchar de la figura de zona de reserva campesina cuando incluso estaba todavía en el colegio. Empecé a escuchar de esos movimientos campesinos que estaban haciendo unas movilizaciones en el país para poder tener unas garantías, exigiendo el acceso a tierras. Eso me llamó la atención porque yo decía, parte de mi familia tuvo que irse a las ciudades y no dejar sus tierras y no tener tierra a donde producir. Mi abuelita tenía en su azotea su huertica ahí en medio de unas materitas muy artesanales que hacía. Por ahí incluso a veces tenía una gallinita, tenía sus gallinas, tenía un guatín y bueno, ella como que también añoraba ese sector, su campo, su tierra. Y creo que eso trasciende de ser como, o como entenderla como en la norma, ¿sí? De que está enmarcada en una ley, sino que es como un modo de vida del campesino. Cómo el campesino y la campesina se sueñan el territorio, cómo se plantean planificarlo, ¿sí? Y dentro de esa planificación pues sale un instrumento, una herramienta, diría yo, con la que se enmarca la zona de reserva campesina, que institucionalmente se llama el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina. Para nosotros es como nuestros planes de vida campesinos, y eso es como yo veo mi vida en el territorio y cómo la veo desde la finca, la vereda y digamos ya toda el área que hace parte de la zona de reserva campesina. La zona de reserva campesina tiene una relación directa con las luchas agrarias. En definitiva, es la última parte donde va avanzando la lucha agraria. No es suficiente la tierra, no es suficiente los títulos, hay que tener mayor participación política, hay que tener mayores poderes de decisión, pero que esa decisión sea que resida en el campesino, ¿sí? Un poder popular. Entonces, realmente nosotros lo que hemos simplemente dado es un poco de continuidad a las luchas que dieron nuestros pasados en recuperar la tierra. Y hoy hablamos de otros temas muy importantes también, que es el tema del medio ambiente. Entonces, nosotros en la figura hemos dicho también que debemos de tener un tema fundamental y transversal, que es una producción sostenible, una producción que nos permita seguir viviendo
y las nuevas generaciones lo permitan hacer, porque estamos viendo que los modelos tradicionales, neoliberales, realmente están acabando mucho con la subsistencia. El tema de la economía familiar campesina yo creo que es una de las propuestas que nace desde el campesinado hacia una producción, digamos que sea armónica, ¿sí? Porque vemos que el tema de la producción o el sistema productivo que se ha implementado hace mucho tiempo en el país es un sistema que tiende hacia el monocultivo. Y eso que acarrea, pues que traiga uno que tengamos que ser dependientes de muchas cosas, de insumos, de venenos, de químicos, que no ocurre, digamos, cuando hay un equilibrio en el ecosistema. Si vamos a ver el bosque es un ecosistema equilibrado, ¿sí? Hay de todo un poquito, una cosa se complementa con otra, unos microorganismos o unos organismos controlan otros, y creo que así debe funcionar también una finca. Cuando somos diversos, no tenemos que depender de ese tipo de productos, de químicos, sino que una cosa se complementa con la otra. Nosotros aquí tenemos un sistema que es de producción de gas. Recogemos el estiércol del cerdo, lo llevamos hacia aquí, la parte de atrás, lo echamos a esta cámara. Aquí le echamos agua y se viene a este cilindro plástico. Y en este cilindro plástico ocurre descomposición de la materia orgánica y lo que vemos acá, burbujas. Se acumulan todas esas burbujas, termina siendo el gas lo sacamos por una manguera hacia la casa para cocinar. Este es el biodigestor. Ese equilibrio biológico en el cual puedan interactuar insectos, parte microbiológica, parte macrobiológica y insectos micro y también insectos macro, esa interacción sana, sostenible, y esto permite que pues, la agroecología sea un plus para ejercer en el tema de cuidado y preservación del medio ambiente y de la biodiversidad. Entonces creo que en esa diversidad de cosas está también el éxito y el equilibrio y la sostenibilidad de los sistemas productivos. Por eso nosotros venimos trabajando de esa manera aquí. Es como una iniciativa que nace y ahora se enmarca en lo que llamamos la agroecología, una ciencia que trata de cómo producir sin ser dependientes, que tengamos autonomía. Y esto es un ejemplo de eso. Nosotros también tratamos de que esta pequeña finca, porque ustedes la ven, es una finca pequeña, sea un modelo también de que las otras personas que viven alrededor se den cuenta de que se puede manejar así, que no necesitamos depender siempre de los laboratorios de agroquímicos para trabajar. Toda esa área es un área de reserva nuestra aquí en la finca, porque ahí está el nacedero del agua, entonces ahí tratamos de complementar un poco el tema de la producción aquí en la finca, limoncitos. Nosotros nos conocimos con Paola como estudiantes en la Universidad de Los Llanos. Estudiamos medicina veterinaria y zootecnia. Eso de por cosas de la vida terminamos en un mismo semestre. Y así fue que entre todas las cosas terminé estudiando con todas las dificultades que hay, pero estudié veterinaria y me gusta vivir en el campo. Entonces yo en una de las vacaciones me fui para el Duda. Yo siempre iba a las vacaciones si era posible, cuando era posible, porque es que a veces en la universidad hacíamos paros y todas las cosas, se nos descuadraba todo el calendario de estudio. Pero en una de esas fui a ir al Duda y le propuse que si ella quería ir. Y ella dijo, sí, yo quiero conocer. Y nos fuimos para el Duda. Me monté a caballo, yo tranquila como si nada. Una travesía bastante larga, agotadora para mí. Y fuimos en 2 jornadas. Quizás pensó que era muy cerca. Le pareció fácil. Salimos tipo 6 de la mañana.
Estuvimos en la punta de la carretera aproximadamente a las 9:30 de la mañana, bajamos las bestias del carro, le pusimos sillas y montamos y arrancamos. Hasta aproximadamente 5 de la tarde estábamos ya terminando lo que era el páramo del Sumapaz y nos metíamos en el cañón del río Dura. Paola ya no quería andar, no quería, mejor dicho, ir a caballo, no quería moverse porque el cansancio era terrible. Sin embargo, me tocó a mí cogerla de la manito y ir caminando con ella paso a paso por ese camino con mucha humedad, mucha lluvia, mucho barro, hasta llegar a la primera casa que encontramos aproximadamente como a las 8 de la noche. Ahí nos quedamos esa noche, buscamos la manera de prender candela, de preparar alimentos. Paola no quiso comer nada, estaba muy cansada, ya no, mejor dicho, donde se quedó, se recostó, ahí quedó dormida y no se quiso mover. Y al otro día necesitábamos continuar. Es como nos levantamos tipo 7:30 de la mañana, alistar nuevamente el viaje y continuar. Llegamos a la finca paterna mía, finca donde nací. Llegamos el otro día aproximadamente a las 3 de la tarde. Allá conocí a mis suegros y conocí a una mujer que para mi vida también me marcó mucho y fue muy importante, que fue la señora Paulina, mi suegra. Una mujer, digo que dentro de lo que yo soy, ha sido algo que me ha marcado muchísimo también. Estaba mi mamá allá, con una sorpresa muy grande, estaba mi madre. Yo le presenté a Paola, se la presenté como una amiga. Y mi madre la mira a los ojos, la saluda, le da la mano y le dice, bienvenida, mi hijita. ¿Y usted está embarazada? No sabíamos en absoluto nada de eso, sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que sí, Paola iba por ahí unos 20 días, 25 días de embarazo de nuestro primer hijo, Camilo Andrés. Y pues esa fue como la prueba más fuerte que tuvo Paola. Tenía en esa época como casi iba a completar 3 meses de embarazo. Y que digo que pues cosas de la vida, porque ese viaje a caballo de para allá, de para acá, que fue otra travesía, porque de para acá me tocó en un caballo que había sido picado en el casco, el clavo le había picado el casco al caballo y eso manqueaba. Y todo el camino yo era brinque y brinque y brinque. Pero bueno, ya regresamos y continuamos la carrera, continuamos estudiando y bueno, finalmente dentro de todo, de las cosas y de las circunstancias, nosotros no desistimos de la universidad, tampoco porque yo hubiera quedado embarazada, dijimos, Orlando no me dijo retírese porque estás embarazada, no, seguimos estudiando eh, y terminamos la carrera. Ser campesino para mí es ser un cuidador de la vida, ¿sí? Y ser un productor de vida. Yo digo, y cada vez que cosecho algo, cada vez que siembro algo, cada vez que cuido algo del campo, es a favor de la vida. Entonces los campesinos somos eso. El campesino en Sumapaz se caracteriza porque ama la vida, correlaciona la vida directamente con la tierra, con el agua, con el aire, con todo el entorno. Nos consideramos que somos parte de ella y nosotros decimos que todos los días en la vida hay milagros, porque los milagros sí existen, ¿cierto? Yo digo, ella se llama Zoe porque esa palabra significa vida, ¿sí? Es algo que es parte de esa vida que surgió de nosotros, porque ella nació mucho tiempo después de mi hijo mayor. Se llevan 17 años de diferencia uno al otro. Y precisamente le puse ese nombre porque yo creí que yo no iba a volver a tener niños. Ya estaba resignada a eso, yo pensé que no iba a poder tener bebés. Y cuando quedé embarazada de la niña fue una sorpresa muy linda para mí, que está también adelantando sus primeros años de estudio aquí en Cabrera y que también ella se siente feliz de estar en el campo. Ella ama el campo, ama las abejas, ama los animales.
y se complementa conmigo muchísimo. Entonces creo que nosotras dos hacemos como una fuerza ahí que nos complementamos para continuar caminando esto, y eso hace parte de nuestro diario vivir. Nosotros no tenemos, a veces como hacen en la ciudad, que es nuestro día de descanso, no. Acá el descanso es venir a la finca a hacer tareas, pero también los fines de semana es encontrarnos con otra parte de la comunidad haciendo un taller de fortalecimiento, compartiendo saberes de campesino a campesino, compartiendo con otras zonas de reserva campesina, porque ahorita también llevamos un proceso muy bonito y muy interesante de articulación con los 3 procesos de zona de reserva campesina que estamos acá vecinos, que es la zona de reserva campesina del Sumapaz, la zona de reserva campesina de Venecia Parte Alta y la zona de reserva campesina de Cabrera, y en ese marco de esa articulación también hemos tenido encuentros, y eso también hace parte de, digamos, yo digo, del descanso que tenemos nosotros de nuestras actividades diarias en la finca, pero que hacemos ese compartir de saberes de campesino a campesino, y todo esto complementa el ejercicio de zona de reserva campesina. Entonces así estamos casi que todos los días, para allá y para acá. Orlando se ha comprometido muchísimo más ahora que yo estoy liderando el proceso, se ha comprometido más con el tema de la finca, y yo he estado un poco más en tareas organizativas. Yo creo que esa historia de legado aspiro y espero y confío de que se va a conservar por mucho tiempo. De una u otra forma, los chicos nuevos que están llegando tienen nuevas tecnologías, tienen nuevas herramientas, pero tienen dentro de su ser, de su instinto, dentro de su crianza, tienen ese sentido de pertenencia, tienen la necesidad de las organizaciones, tienen ya en la mente el cuidado del medio ambiente, el respeto por el pensamiento y la creencia del otro. Vamos a proteger el páramo, vamos a proteger el agua y el ambiente, que eso va a permitir la sobrevivencia no solo de los que estamos alrededor, sino de muchas otras partes del territorio. Entonces, si este buen ejemplo realmente se puede multiplicar, creería que Colombia llega a ser lo que había proyectado el gobierno, lo que proyecta el gobierno, que dice potencia de la vida, porque realmente nosotros los campesinos, eso somos, vida, somos cuidadores de vida, porque cuidamos los animalitos, las plantas, pero también somos productores de vida, porque allí se producen los alimentos, se produce todo lo que el individuo necesita para el buen vivir. Recordemos que la salud, la vida, entra por la boca. Y si nosotros producimos un alimento nutricionalmente bueno, inocuo, que no lleve esa cantidad de químicos y todo este cuento, podemos darle a la gente, darle a la humanidad vida, podemos darle a la humanidad buen vivir, podemos darle a la humanidad oportunidad de seguir disfrutando de este planeta y darle ese ambiente que hoy nos está haciendo falta. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.